señor, si son tan amables? ¿Alguien recuerda nuestra lectura de la sesión pasada? ¿Qué fue lo que empezamos a comentar? Cerramos, maestro, buenos días. Buenos días, Leti. Cerramos lo de Rolando de Cañas, Ujú. que hablaba cómo nosotros íbamos a requerir como el abogado, lo que hablábamos del abogado, lo que requería el abogado, y empezamos a hablar de nuestra nueva lectura de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Que ahora era como desde el otro punto de vista. Ahora era cómo el abogado iba a venderse, cómo se vendía ante sus clientes, cómo en Estados Unidos era más usual que el abogado se publicara en Manta, se publicara en ¿cómo se llama? Incluso en la televisión, cómo se promovía su venta de sus servicios. De eso hablaba un poco la lectura. Ok, vamos a retomarlo. Muchas gracias, Leti. Ahora estamos trabajando con esa nueva lectura propuesta por José Alberto Cavalleri, quien les comentaba que en su momento fue mediador de justicia y justamente gran parte de sus lecturas refiere estos temas de la mediación de justicia y como una prevención de conflictos por parte del abogado. Les comentaba que José Alberto Cavalleri también ha trabajado como autor en diversas revistas de investigaciones jurídicas y también fue ponente y también fue colaborador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha escrito diversos artículos en torno a esto de la deontología y la ética en la materia del derecho. Contamos también en torno a la ética y la deontología en el área de la criminología. Por ahí hay algunos comentarios que hicieron ustedes, algunas reflexiones en torno a que la criminología realmente es un campo que se presta más para el tema de la investigación, desde luego en las ciencias penales, pero que iba a ser complicado que lo pudiéramos ver materializado propiamente en algún proceso del orden penal. Por supuesto que nos vamos a encontrar el criminólogo inmiscuido en reclusorios, en foros, en ponencias, en estadísticas, tal vez hasta en situaciones como son propiamente las doctrinas y esta actividad propia del escrito de artículos en un momento dado. Pero el abogado sí tiene un papel muy importante en la sociedad porque el abogado al ejercer de manera profesional, pues sí, tiene en sus manos los bienes jurídicamente tutelados de los particulares. Y es que antes, justamente con Rolando de las Ecañas, comentábamos que el abogado tiene una evolución bastante particular históricamente hablando y que de hecho la retomábamos con José Alberto Cavalleri. Y esta nueva lectura que propone José Alberto Cavalleri, denominada La formación del abogado contemporáneo en una sociedad cada vez más judicializada, significa que nosotros como abogados, cuando pensamos en un abogado, lo primero que tendríamos, o lo primero que se nos viene a la mente, lo primero que tendríamos que imaginar, o eso es lo que socialmente nos han inculcado, es a un abogado en un foro, a un abogado en un tribunal, a un abogado litigando y prácticamente promoviendo los pleitos, que es lo que en esencia al principio de toda esta reflexión comenta José Alberto Cavalleri, y no tendría que ser así. José Alberto Cavalleri opta en gran medida justo por los medios alternativos de solución de conflictos, porque lejos de ser aquel experto que se para en los foros, que es experto en la argumentación y en la oratoria, cuyo alcance es casi inmesurable para algunas personas que no tienen recursos ordinarios. Ahora lo analizaremos desde el punto de vista inverso, debido a que necesitamos plantear qué es lo que necesita un abogado para solucionar los problemas de los particulares en el mundo contemporáneo, en el mundo en el que vivimos. ¿Qué necesitamos de un abogado hoy en nuestra sociedad para que pueda satisfacer nuestras necesidades? Y no significa nada más que nos tenga que defender en un foro, en un tribunal, que tenga que discernir algún pleito. Significa que, por supuesto, nos va a ayudar a resolver un problema, porque ese es el común denominador que hemos
considerado como la idea de abogado, un solucionador de problemas, pero solucionar un problema no significa necesariamente que tengamos que acudir a un foro, a un juzgado, a un proceso. Hay diversos métodos de solución de conflictos y justamente Cavalieri aboca gran parte de sus reflexiones en torno a esto. Entonces, al principio de la reflexión, Cavalieri nos comenta que hay que ubicarnos, hay que hacer un recorrido histórico a través de nuestro mundo contemporáneo, donde dice que estamos inmersos en una gran globalización, donde el abogado se ha vuelto a posicionar a pesar de que tiene una reputación no precisamente favorable en algunos casos, aunque les comentaba en la sesión anterior que pues hay despachos reconocidos, hay despachos que tienen gran fama y que la gente piense que por acudir a esos despachos, pues ya tenemos el problema prácticamente resuelto. El contratar al abogado más caro de México no les garantiza a ustedes absolutamente nada. Lo único que les garantiza, pues, será entonces que harán un gran gasto si es que tienen dinero para erogarlo y pues en algunos casos, si ya no cuenta con el recurso, seguramente ya no podrán contar con ese patrocinio. La gente que tiene acceso a ello, que quiere practicar alguna defensa con base en algunas prácticas como el cohecho, etcétera, son en gran medida algunos de estos despachos, no digo que todos, porque por supuesto que no todos los despachos son así, pues a lo mejor tendrá alguna posibilidad. ¿Qué me garantiza que acuda a un despacho oneroso? La fama, el prestigio, que tenga algún contacto con algún órgano procurador de justicia, no lo sabemos. En gran medida es el prestigio, es la fama, y habrá algunos casos en que sí y habrá algunos casos en que no. Además, algunos de estos despachos no se dedican necesariamente a dirimir conflictos. Hay algunos despachos que se dedican a la actividad migratoria, a gestorías, al comercio exterior, y no necesariamente tenemos que hablar de una práctica ilegítima o no ética, que es justamente el motivo de nuestra materia. Entonces, Cavalieri nos propone que nos ubiquemos en nuestra sociedad actual, donde el capitalismo, y retoma Carlos Marx, justamente es el estandarte o la bandera con la que nosotros tenemos que profesar momento a momento. El dinero es lo importante en esta sociedad. Los abogados, entonces, al igual que los intereses de la sociedad en general, podría deducirse que se mueven con base en este interés económico. Sin embargo, a pesar de ello, tenemos nosotros como abogados, ahora que estamos inmiscuidos, ustedes que están plenamente inmiscuidos en este ejercicio profesional de la abogacía, tenemos nosotros que entender que la justicia es el común denominador que mueve a esta a este sector o a este gremio de profesionistas como lo somos los abogados. A pesar de que la gente nos puede referir que nosotros como abogados en gran medida no actuamos con base en la justicia, que no queremos guiarnos justamente por estos principios que hablaba o que comentaba un piano, que son justamente vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada quien lo suyo, pues la sociedad puede no coincidir, pero nosotros como abogados en el fondo lo sabemos, que es lo que comenta Cavalieri, a pesar de que lo que nos diga el mundo no sea así, o a pesar de que nos tengan tachados o estigmatizados, nosotros en el fondo de nuestra alma y de nuestro corazón sabemos perfectamente que a lo mejor nos mueve esa justicia, aunque por supuesto es válido que si ustedes ejercen una labor profesional tengan derecho a una contraprestación, seguimos nosotros considerando en gran medida este valor propiamente de la justicia, este constance perpetua voluntas iusum cuique tribuendi, que es esa constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. Y ese es justamente el primer ejercicio o la primera reflexión que nos está comentando Cavalieri en torno a este ejercicio profesional del abogado. A través de las... ¿Alguien tenía algo que comentar? Maestro, yo le iba a comentar ahorita que estaba tomando esto de la justicia. Sí. ¿Se acuerda que en la clase pasada nos dijo que un pequeño ejercicio podríamos hacer de preguntarle a la gente de que si creía en la justicia o no? Qué interesante. La verdad es que nada más le pregunté a 10 personas en mi trabajo, así como que, como comentario, oye, ¿tú crees en la justicia? Curiosamente, de esas 10 personas, solamente una me dijo que sí. Y es pues ahora sí que sorprendente el hecho de que no hemos perdido tanta la fe en nuestro sistema,
en nuestro gobierno, incluso en las mismas personas, ¿no? Y la verdad es de que sí, bueno, no esperaba mucho menos porque, como lo habíamos comentado en clase, que es difícil que la gente siga creyendo en la justicia, pero solamente me sorprendió que de las 10 que nada más pude preguntarles así la pregunta, nada más como que, ¿crees en la justicia? La justicia, incluso se sorprendía, ¿no? La justicia, o sea, ¿cómo? Pues sí, en la justicia que hay en la sociedad, así. Pero me sorprendió que nada más de las 10 una sola persona me dijo que pues ella sí creía en la justicia. Qué interesante este ejercicio que pudiste hacer. Justamente es a lo que vamos con las reflexiones de Cavalieri y justamente a eso vamos, porque cuando le preguntamos al común denominador de la sociedad si cree o no en la justicia o qué opina de la justicia, la primera respuesta, y no sé si te pasó eso, Leti, la primera respuesta que te van a dar es asociar a la justicia con el sistema judicial, con las instituciones. Entonces, la gente asume que si las instituciones no funcionan o si las instituciones son lentas o si los abogados no saben y no llevan a un buen término algún caso, pues el sistema no funciona y no existe la justicia. Situaciones que son totalmente diferentes. Que desde luego los órganos impartidores de justicia, como es el tercer poder, que es el tercer judicial, estaría obligado a velar o a tutelar esos derechos y eso significaría hablar de una justicia desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la autoridad del Estado, además. Pero sí, a ver, tú crees en la justicia y antes de responderte sí o no, te responden, es que los juzgados son muy lentos, los procesos son muy lentos, los abogados se venden, los jueces se venden, etcétera. Entonces, eso es la concepción, vaya, que podemos tener como sociedad de la justicia. Paradójicamente, esta sociedad cuando tiene algún problema, sí cree en los abogados, sí cree en la justicia y a veces sabe que tiene que ser sometida al sistema. Y hay que analizarlo. En criminología hay un tema, no sé si lo vieron, bastante interesante, que se le conoce o que se le llama como la famosa reacción social institucional, y creo que ya lo habíamos comentado en sesiones anteriores. Este tema de la reacción social institucional significa analizar a todas las instituciones desde el punto de vista crítico para saber si cuentan con el conocimiento, cuentan con los recursos, cuentan con la logística, si realmente funcionan como deberían de funcionar en esta sociedad. Ya se los había planteado a manera de ejemplo, si ustedes, Dios quiera que no, pero son víctimas de un delito, acuden al Ministerio Público, cuántas horas los van a tener sentados, los van a pasar una entrevista después de no sé cuánto tiempo, los van a cuestionar como si en realidad no llegaran prácticamente con pues con, a lo mejor con una marca, con un golpe, con una cortada, con una lesión, son víctimas tal vez de otro delito más trágico. Y entonces, esto es lo que nosotros analizamos. Justicia es dar a cada quien lo suyo, para eso están las instituciones, no dañar a nadie y vivir honestamente. Tratamos de vivir honestamente ciñéndonos a lo que nos dicen las leyes, que cuando perdemos el camino, ya lo comentábamos también anteriormente, tenemos que seguir esa recta razón de la ley, no dañar a nadie. El tema aquí es que yo sigo las reglas que me marca el sistema, pero el sistema tal vez no es tan eficaz, y no tal vez, no es eficaz. Tenemos muchos defectos. Ahora, en cuanto a tiempos, vean lo que ha sucedido con la pandemia, y eso quiere decir que conforme más pasa el tiempo, más se pueden llegar a vulnerar los intereses de los particulares. Y eso es justamente lo que no queremos que suceda. Un proceso contencioso administrativo, ¿cuánto tarda en resolverse? Un recurso de revisión ante cualquier autoridad de carácter administrativo también suele ser bastante tardado. Entonces, justamente hay que prevenir, que esa sería la labor del abogado, y en esto incide Cavalieri, hacia dónde queremos ir con la profesión, hacia dónde queremos dirigir los problemas de los particulares. A lo mejor más que irnos a un proceso tedioso, claro que sí es necesario, tenemos que hacerlo porque tenemos que acatarnos a la norma, sí habría que acatarnos al sistema, por supuesto que sí, pero tratar de evitarlo en la mejor medida, en la mayor medida de lo posible, y eso es lo que nos comenta Cavalieri. A ver, si podemos tener nosotros una mediación, si podemos tener acceso a una mediación, a un arbitraje, si podemos tener acceso a una conciliación, ¿por qué someter a los clientes a este proceso tortuoso? Ah, pues porque necesitamos cobrar honorarios. Y a veces, pues también es complicado porque cuando nos vamos a un proceso de esta naturaleza, los clientes ni lo quieren pagar o quieren pagar muy poco o de plano se quieren ir a pleito. Pues bueno, ya será otra situación si la opinión en un momento dado del cliente o la decisión del cliente es irse a proceso,
pues siempre y cuando nos ciñamos a la norma, no habrá ningún problema en ese sentido. Más adelante vamos a seguir hablando de estos medios alternos de solución de conflictos. ¿Alguien tiene un comentario o alguna duda referente a esto? Ok. Gracias, Ángel. Bueno, y luego comenzamos a hacer un recorrido histórico respecto de la figura del abogado como interventor o como partícipe en la administración de justicia. Sí, el abogado se puede dedicar a muchas cosas. El abogado litiga, el abogado soluciona conflictos, el abogado puede ser un consultor hasta político, si ustedes quieren. Pero en serio necesitamos que los abogados sean partícipes en la vida social, sean funcionarios públicos, pues en el Poder Judicial desde luego que sí. En el Poder Judicial necesitamos expertos, peritos en derecho, peritos que tengan experiencia, que conozcan la norma, que tengan ese sentido humanitario justo para resolver los conflictos. Y ya comentábamos, hacíamos referencia a algunas culturas propiamente como Egipto, como Babilonia, como China, como la India, quienes en principio pues no contaban con abogados en sus órganos de administración de justicia, generalmente eran personas que tenían algún cargo público. eh, Se trataba de referir a los abogados desde Grecia, ya lo comentábamos, como aquellas personas que pudieran ser expertos en las artes de la oratoria, en las artes de la argumentación, en las artes de la defensa, en las artes del estudio. Y es que un abogado que no sabe argumentar y un abogado que no sabe dilucidar o desmenuzar o sintetizar o trabajar los problemas, que no sabe trabajar los problemas de manera ordenada y exponer una defensa ante un tribunal, pues difícilmente sería un buen abogado. Y comentamos además que acerca de las primeras escuelas jurídicas en Occidente, concretamente en Atenas, hablábamos de Solón, quien redactó la primera reglamentación justamente en Grecia para el ejercicio de la profesión de la abogacía. Hablábamos de Pericles también, quien fue considerado como el primer abogado que ejerció a nivel profesional, y de Lisias, que también destacó en su momento. Ahora, en Roma, pues destacaron muchas cosas y muchas figuras en torno a los abogados. El abogado como un buen consejero, que también ya se los comenté en un momento dado. El abogado también hacía las veces de consejero y hablamos del Senado, sobre todo en las tres etapas históricas que tiene Roma, que es la monarquía, la república y el imperio. Justamente la monarquía y en la república, que es cuando tienen mayor auge estos senadores. Recuerden que los senadores eran los pater familia, los padres de familia más reconocidos, más sabios y que contaban con mayor experiencia para que justo los cónsules, quienes gobernaban en la República Romana, pues pudieran asesorarse, pudieran pedir algún criterio, pudieran saber en qué sentido tomar alguna decisión. Se les dio muchos nombres, o se nos ha dado muchos nombres, advocati, patroni, causadici, y justamente en el digesto de Justiniano, sí, adelante. Maestro, entonces Pericles fue considerado como el primer abogado y usted había comentado que Solón fue el primero que reglamentó lo de la abogacía en Grecia. Sí, claro, así es. Ok, Se supone que muchas gracias. Solón lo que hizo fue redactar una primer reglamentación para que los abogados ejercieran a nivel profesional. Y Pericles, documentado está, que fue el primero del que se tuvo, tal vez haya más, pero pues según los escritos, se supone que Pericles fue el primero que fue documentado en Grecia, que ejerció a nivel profesional esta ocupación o esta profesión del abogado. ¿Okay? Muy bien, gracias. Ok, les comentaba que en el digesto de Justiniano ya también venían documentadas estas reglas o estas normas para que un abogado pudiera ejercer a nivel profesional. Desde entonces, ya era importante entenderlo, desde entonces los abogados para que pudieran ejercer a nivel profesional tenían que atravesar por un proceso académico de 5 años donde los preparaban, donde conocían las leyes, donde además tenían una formación integral. Y además, al final, para que ellos fueran eh, autorizados para ejercer a nivel profesional esta abogacía, se tenían que someter a un examen oral con sínodos y si pasaban ese examen oral, entonces grababan o esculpían su nombre
inscribían su nombre en una tablilla de piedra y ya formaban parte del Collegium Togatorum. Collegium Togatorum. Ya formabas parte, tenías el honor de formar parte del colegio de abogados. Había además otro tipo de figuras, eh, por ejemplo, en Roma, el emperador Adriano en el siglo II aproximadamente. Maestro, lo Sí, quitó adelante. el nombre. Perdón. ¿Cuál nombre? Perdón, Leti. Puso colegio, ¿todo qué? Es Togatorum. que se quitó. Gracias. Sí, Collegium Togatorum. Collegium Togatorum. Así. Formaban parte de este colegio y formar parte del colegio de abogados, pues prácticamente era formar parte del gremio y era poder pertenecer, si lo podemos llamar así, al primer antecedente de las barras de los abogados que podían ejercer a nivel profesional. Y comentaba entonces que en Roma, aproximadamente en el siglo II, con el emperador Adriano, ya se creó la figura de los advocati fici. Estos advocati fici eran considerados como los primeros defensores o representantes de la sociedad, como los primeros fiscales, como los primeros defensores del fisco, por supuesto, y el fisco obviamente era la autoridad recaudadora de impuestos, pero también se representaba a la sociedad misma por parte de estos famosos fiscales. Y podemos hablar de otros tantos como Alfonso X, el famoso Alfonso el Sabio, quien en sus 7 partidas también regulan por primera vez la terminología, obviamente estamos hablando ya de España y de Nueva España, ya se regula propiamente la figura del abogado como hoy lo conocemos hoy en día y además ya se trabaja en la lexicología o en los términos específicos del lenguaje que el abogado tendría que utilizar en su ejercicio profesional. También comentábamos acerca de Alonso Díaz. Profesor, Sí, adelante. una pregunta. ¿Ese es Alfonso Díaz de Montalvo el que usted está comentando ahorita? No, Alfonso el Sabio fue un emperador, el otro es Alonso Díaz de Montalvo. Ah, Uno es Alfonso X, que ese es el que se conoce como Alfonso el Sabio. A ver si lo anota, Alfonso el Sabio. Este Alfonso el Sabio aproximadamente vivió de 1221, 1284 más o menos, por ahí así. Una figura de España, de la Nueva España, reglamentó ya el ejercicio del abogado como lo conocemos hoy. Por otro lado, en el siglo XV, que es justamente lo que iba, hay otro personaje que es no Alfonso, Alonso Díaz de Montalvo. Es otro personaje, Alonso Díaz de Montalvo, que fue consejero de los Reyes Católicos y pues también hizo reglamentaciones o se ocupó de reglamentar la ocupación de la abogacía en su época. Sí, Edson, no. profesor, es que yo había puesto Alfonso, pero no, entonces es Alonso. Sí, es Alonso, así es. Ok, profesor, muchas gracias. Claro que sí. Entonces, pues justo en estas épocas en España, ya se los había comentado, para retrotraerme, vaya un poco en el tiempo, retrotrayéndonos en el tiempo, si nos ubicamos justo en esas épocas, 1221, 1567, en toda esa época histórica, ya sabemos que el abogado no estaba precisamente muy posicionado, porque sabíamos que en pocas palabras era pues un segundo de la corona en los abogados, a pesar de que su profesión dictaba el que resolvieran conflictos y comparecieran a procesos, sabíamos que en el fondo pues tenían intereses en torno al poder, o eso era lo que se asumía y eso es lo que dicen las crónicas. La gran mayoría de los abogados tenía un interés inminente en tener un poder y por lo tanto seguía los intereses de la corona. Pero pues con el tiempo, y lo contábamos gracias a los alemanes, esta idea fue justamente suprimida. Lejos de considerarnos ya como unos segundos de la corona, pues ahora nos consideran a veces, pues como ya lo sabíamos, como aquellos que tienen las influencias, como aquellos que pueden ser
ya lo comentábamos en alguna sesión, que pueden tener conocidos, tal vez no sepa mucho derecho, pero es muy importante que tengas conocidos. Entonces la visión del abogado cambió concretamente. Y luego comentábamos de Francia, hablamos de Francia con Felipe de Valois. Felipe de Valois, quien justamente reguló por ahí del año de 1344 en Francia, reguló en primer lugar las intervenciones que tenían los abogados en las causas judiciales. Prácticamente estamos regulando o ya estableciendo en Francia las primeras reglas de carácter procedimental. Entonces se establecían normas, se establecían principios justamente para regular cómo es que debían actuar los abogados en los procesos. Además, fue un país, ya lo sabemos, a raíz de la Revolución Francesa de 1789, por ahí desde 1780, 9 años antes, estos señores empezaron a luchar constantemente contra los actos consistentes en la tortura, porque la tortura estaba institucionalizada. Recuerden que venimos de un régimen donde el rey Sol decía, l'état c'est moi, el Estado soy yo, donde prácticamente absorbía todas las instituciones y hablábamos de un régimen absolutista. Entonces, todavía en Francia en esta época, en 1780, 1789, los abogados todavía no es que tuvieran la mejor de las reputaciones, pero pues ya podemos hablar de estos, justamente de estas primeras regulaciones para ejercer a nivel profesional por parte de los abogados. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario? Profesor, una duda nada más. Sí. Entonces dice que Felipe de Valois reguló el primer lugar de las intervenciones Lo que en hizo carácter judicial. Felipe de Valois fue emitir algunas normas que regulaban cómo debían actuar los abogados en los procesos judiciales. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Ok. ¿Alguien más? Ok. Ahora vamos a cotejar a la luz de las reflexiones de Cavalieri, de José Alberto Cavalieri, cómo era el abogado antes y cómo es el abogado, cómo era el abogado de antes y cómo debe de ser el abogado de hoy, el abogado de ayer y el abogado de hoy. Y es que ya también lo platicamos con Rolando Las Cañas, los abogados en el pasado pues tenían al principio una reputación por su cultura, por sus conocimientos, por su formación sólida académicamente hablando, y era importante entonces acudir a un abogado si queríamos tener un consejo apegado a la ley, a la cultura, y esta figura o esta imagen del abogado pues fue desapareciendo poco a poco, cuando los intereses, cuando la fama, cuando la fortuna, poco a poco fue absorbiendo esta atención de los abogados, que no todos, repetimos, no todos evidentemente, pero es lo que se pensaba de los abogados. Y entonces, gracias a este fenómeno del capitalismo y Carlos Marx, que es a lo que le atribuye gran peso Alberto Cavalieri, los intereses de los abogados vuelven a cambiar. Ya no hablamos de un abogado que a lo mejor tiene la intención de volver a posicionarse en una vida social para que vuelva a ejercer profesionalmente y los particulares y la sociedad vuelva a poner en sus manos todo su patrimonio, toda su libertad o sus problemas. Hablamos de un abogado que tiene que luchar contra los problemas actuales, contra el capitalismo, contra la globalización, contra los problemas que nuestra sociedad actual justamente amerita resolver. ¿Cuáles son los problemas que hoy tenemos en boga? Los feminicidios, los matrimonios igualitarios, las tecnologías de la información, las guerras que ahorita están ocurriendo, los gobiernos dictatoriales o tendientes hacia la dictadura, comunismo, el poderío del combustible, del petróleo, las energías renovables, los procesos que podemos tener en línea, las pandemias. Ese es el abogado que necesitamos el día de hoy. Y para ello ya no es necesario que estudiemos aquellos planes académicos del pasado, en donde nada más estudiábamos algunas disciplinas muy concretas, el derecho civil, el derecho mercantil y el derecho penal. Necesitamos poner un poquito más de énfasis en derecho administrativo, necesitamos poner un poco más de énfasis en procesos en línea, que aunque bien, y voy a hacer un mal comentario, no sé si lo hice con ustedes, pero mal comentario, muy mal de mi parte, pero lo tengo que hacer. Yo en lo particular estoy muy acostumbrado a los procesos no en línea,
que sí los hago cuando es necesario, pero no hay nada, desafortunadamente, como las instituciones en gran medida no están listas todavía en algunos casos para desarrollar procesos en línea, muchas veces no es seguro para el cliente y no es seguro para las partes, de ahí que en lo particular, pues en algunos casos prefiera yo, a lo mejor siguiendo con mis arcaicas ideas, tramitar estos procesos todavía en la vía escrita, aunque, por ejemplo, en pandemia, pues resultó necesario a lo mejor plantear un proceso, a lo mejor en materia penal, en materia de amparo, ¿no? Todos estos procesos que ya en principio son un poco más ágiles. Para hacer estos procesos en línea necesitan ustedes además tener firmas electrónicas. El tribunal propicia unas firmas, pero además si ustedes tienen la firma electrónica avanzada o la firma E, si ustedes tienen firma en el SAT, pues también pueden ustedes accesar a estos procesos y de ahí que venga lo complicado. Imagínense, no es que esté en contra de los procesos, pero imagínense una gente en pandemia, una persona en pandemia que no tiene la firma electrónica avanzada y que necesitaba plantear un proceso inmediato de alimentos contra privaciones ilegales de la libertad. Y porque los tribunales están cerrados y el SAT no tiene citas hasta dentro de un año, ya voy a dejar de atender las necesidades. Eso es justo a lo que me refiero. No es que en lo particular esté en contra de los procesos en línea, pero no son viables. Todavía necesitamos pulir muchísimas situaciones. Si yo inicio un proceso escrito, un proceso mercantil, por ejemplo, en los juzgados federales, puedo hacer la conversión en línea, el proceso en línea, sí, sí puedo hacerlo, pero pues primero necesito tramitar la firma y demás. Ya que estoy adentro del barco, pues posiblemente ya es mucho más cómodo, no les voy a decir que no, pero el problema es resolver la necesidad inmediata e inminente del cliente. Estos son algunos de los problemas a los que se enfrenta el abogado contemporáneo, sin dejar de lado, por supuesto, esta justicia o esta visión que tenemos nosotros como abogados. No debemos perder de vista jamás que al final lo que necesitamos es favorecer los intereses, claro, con base en la norma, con base en esta idea de dar a nuestro cliente lo que realmente se merece. Hay que evitar daños colaterales, daños a terceros, daños al cliente, daños a nuestro cliente, daños al contrario en un proceso, y eso lo tendríamos que hacer, por supuesto, apegándonos en todo momento a esta legalidad, a esta templanza y a esta racionalidad que debe de ser la etiqueta común que tienen los abogados. Además, ya sabemos que el abogado debe de recibir una educación multidisciplinaria, ya no basta con que sepa de derecho, ya también, y eso me gusta mucho porque además, ya si ustedes, no sé si han tenido la oportunidad de acudir, por ejemplo, a los juzgados familiares, ya hay hasta pancartas, ya hay anuncios, donde ya se está divulgando más este ámbito de la ética judicial, donde ya se está haciendo parte de lo cotidiano, estos códigos deontológicos, estos códigos de ética, donde ya nosotros como particulares nos hacen partícipes de esta información. Oye, el servidor público, todos los servidores públicos del Estado y concretamente aquí en el Poder Judicial local, en los juzgados familiares, todos están sometidos a un proceso de revisión de normas éticas, deontológicas y por eso te vamos a garantizar una adecuada atención. Si bien es cierto que ya no es tan visible, todavía hay órganos y por supuesto que lo va a existir porque es parte de la humanidad, todavía hay órganos de procuración de justicia que pueden ser corruptibles, pero ya la fiscalización aparentemente es mayor y eso es bueno, eso es positivo, ya los órganos éticos, deontológicos y estas comisiones ya están tomando mayor participación. Entonces la educación del abogado ya no nada más tendría que ser basada en la norma legal, ya tiene que ser integral. Tenemos que hablar, el abogado ya tiene que conocer de ética, de deontología, de antropología, de economía, de informática, de filosofía, desde luego, entender el porqué de las cosas. Y no nada más hablar de los litigantes, también hablar de los jueces. Y ya está, de todos aquellos claustros académicos que ya están debidamente consolidados, también tendrían que formar parte de estos gremios o de esta educación justamente integral. Hay muchos filósofos que han tratado de desmenuzar el verdadero sentido del derecho, el verdadero sentido de la norma. Eh, un filósofo que se llama Michel Tropé. Tiene libros muy breves en torno a esto de lo
de la filosofía del derecho, no les voy a recomendar. Claro, si a alguien le interesa, está Recassensiches. Recassensiches ha escrito auténticos tomos y auténticas Biblias de filosofía del derecho. Algunos coinciden en que filosofía del derecho tendría que ser una materia que se lleve al principio de la carrera y otros coinciden en que debe llevarse al final. La verdad es que la filosofía del derecho nos va a explicar el verdadero sentido de la norma. Algunos dicen que solamente ya cursando toda la carrera podremos entender de qué se habla en filosofía del derecho, pero si nosotros nos ponemos a razonar y a pensar, tal vez desde los primeros semestres de la universidad sea importante reflexionar por qué existe el derecho, cuál es el verdadero sentido de la norma, por qué existe la norma, por qué es un instrumento social. Entonces, lo bueno es que ya se está, y ya tiene muchos años esto de la filosofía del derecho. En nuestro plan de estudios, el filósofo del derecho nos va a hacer entender a la sociedad en general y nos va a hacer entender al público en general por qué es necesario el abogado en la vida cotidiana. Hablar de economía, por supuesto, que tendría que satisfacer las necesidades actuales. Todo, como lo dice Alberto Cavalleri, actualmente sí en parte gira en torno a esta producción de fuerzas entre capitalistas, entre burgueses, entre proletarios, entre aquellos que dominan este centro del dinero, y el abogado, para estar actualizado, para estar en el movimiento, como dicen vulgarmente, pues no se puede quedar atrás. Tenemos que saber cómo funcionó, cómo funciona y proyectar posiblemente cómo podría funcionar en un futuro esto de los movimientos económicos, cómo funciona las necesidades en cuanto a consumo, en cuanto a producción por parte de la sociedad, cómo va creciendo exponencialmente la sociedad, los seres humanos, este índice poblacional, y evidentemente necesitamos mayores alimentos, necesitamos mayor fluctuación económica, necesitamos que disminuya esa famosa inflación, que necesitamos trabajar con estos recursos y con base en ello el abogado pueda tomar decisiones dentro de su ejercicio profesional. Y como lo saben, pues obviamente el abogado no nada más se va a circunscribir a hablar del derecho civil y del derecho mercantil, del derecho penal y del derecho civil. Por supuesto que no. El abogado tiene muchos campos para que pueda actuar. Está, por ejemplo, en derecho administrativo, el sector energético, el sector de competencia económica, el sector de comercio exterior, el sector del derecho internacional público, del derecho internacional privado, eh, muchísimas cuestiones. Entonces, no hay que circunscribirnos a esto. Desde luego, la antropología, desde muchos puntos de vista, y hay muchas teorías, ya por ahí dejaremos un último trabajo en torno a ello. Desde luego, la antropología es una de las ciencias que debe ser primordial para el abogado, que finalmente el derecho es una ciencia y por eso es que podemos llamarnos a nosotros mismos científicos sociales, porque el derecho tiene un objeto de estudio y ese objeto de estudio, ya lo hemos comentado, es el comportamiento del hombre en sociedad. Entonces, la antropología nos va a ayudar a comprender quiénes somos los hombres, antropos, hombres, logos, ciencia, estudio, tratado, quiénes somos desde el punto de vista humano, quiénes somos desde el punto de vista étnico, quiénes somos desde el punto de vista espiritual, quiénes somos en lo individual desde el punto de vista médico, hacia dónde vamos. Hay temas, por ejemplo, como este de la despenalización del aborto. Vean ustedes simplemente lo que está pasando en Estados Unidos. Regresamos otra vez a esto del aborto, que ya ha sido muy famoso, ya se está volviendo a abrir la brecha de la discusión, mientras que en otros países estamos hablando de autorización o legislación para vientres asistidos, para poder fertilizar a través de algún método biotecnológico, y ahí es como ustedes, y mucho va a depender también la dirección ejecutiva o la dirección política que tengan estos países. Desafortunadamente, en gran medida esto es así. También nuestros representantes en el Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, en gran medida quienes se supone que son nuestros representantes, van a apoyarnos a la toma de estas decisiones. ¿Hasta aquí tienen algún comentario o alguna duda? Maestra. No, profesor. Ok. Entonces, hay filósofos como Juan Bautista Alberdi, como Juan
Bautista Alberdi, quien coincide con el propio Cavalieri, y dice que la formación del abogado debe de ser en armonía, debe de ser armónica, debe de ser un conjunto o una suma de muchos factores. Yo como abogado, como ser humano, como persona humana, no nada más debo saber derecho, debo saber cultura, debo saber arte, debo saber antropología, debo saber hasta cierta medida medicina, de números, de biología, de lo que sea, debe de ser integral. Informática es lo que se pide en estas últimas décadas. Es muy importante que nosotros ya estamos preparados para este tipo de procesos en línea. A ver, y esto se los quería comentar. ¿Qué opinan ustedes de los procesos en línea? No sé si están familiarizados con ellos, no sé si hayan investigado algo al respecto. ¿Qué opinan? ¿Si es necesario? ¿Si estamos listos? ¿No estamos listos? ¿Qué opinan ustedes? Profesor, pues de hecho, el semestre pasado nos pidieron en el problema prototípico acerca de los trámites en línea y pues de hecho en mi equipo llegamos a la conclusión de que la verdad todavía tienen muchas fallas en varias, en varias plataformas que han hecho de trámites en línea, pues ya sea que o por el internet o incluso gente mayor, ¿no? Que a lo mejor necesita hacer algún proceso y pues la verdad no tiene el conocimiento de cómo acceder. Entonces yo creo que los trámites en línea a lo mejor a futuro podrían ser una buena implementación si lo hacen de manera correcta y a lo mejor hasta, bueno, si es necesario con algunas instrucciones o algo, ¿no? Algo que sea fácil de acceder, pero de momento yo creo que sí, todavía pues hay mucho camino por recorrer si es que quieren seguir implementando trámites en línea. Totalmente de acuerdo y coincido 100%. ¿Por qué? Precisamente por esto. A ver, Leti, adelante. Yo también considero que no estamos todavía, ahora sí que capacitados o las plataformas no son a veces las idóneas. El ejemplo que tenemos también fue que nos pusieron una plataforma para trabajar en la escuela y Sí, se cayó el sistema. O sea, vámonos a un ejemplo pues pequeño, pero que de alguna manera nos abre el panorama de saber que no tenemos la capacidad, ¿no? A lo mejor las estructuras, el sistema, muchas veces la señal es baja, no sé, incluso nos comentaba un profesor que los trámites pues son muy tardados y de todas maneras al final de las cosas lo metes en línea y al final de las cosas después tienes que llevarlo físicamente, o claro. sea, como que haces doble trabajo. Y otro de los problemas que yo veo es que cuando se hacen las cosas en línea, pues se ha incrementado mucho los delitos cibernéticos. Subimos las cosas ahora sí que por línea y a veces el robo de datos, el robo de información, el robo se ha incrementado. Totalmente de acuerdo, Leti. Y es justo lo que íbamos a comentarles. A ver, Sí, ¿alguien más maestro, quiere comentar algo? sí, maestro, fíjese que yo también considero que no está todavía el sistema, no está todavía apto o capacitado para poder desarrollar eh, estos trámites en línea, porque muchas veces no se pueden cumplir con los requisitos que pide el sistema y no lo deja avanzar. Entonces ya se pierde tiempo y a final de cuentas se tiene que recurrir a lo físico. Los errores, y esto que comentas también, los errores que tienen las plataformas, no tenemos la capacidad en cuanto a señal, en cuanto a espectro, a lo mejor para atender estas necesidades. Simplemente ven la plataforma del SAT, vean cada cuando hay citas, quiere uno sacar una cita y tiene que estar 1 hora si es que le va bien y la puede sacar. Es toda una complicación. Entonces, también para mí como abogado, eso no le garantiza ningún tipo de certeza jurídica a mi cliente. Las notificaciones, yo prefiero ir al juzgado y que formalmente sepa yo, tenga la certeza de que estoy notificado a que, sí, me notificaron en línea, pero sí sé si es oficial, no sé si es oficial, no sabemos. Entonces, en lo que sí estoy de acuerdo es que por supuesto que en el futuro tendremos a lo mejor que trabajar para migrar adecuadamente, pero la migración a este sistema electrónico no se ha hecho adecuadamente. Es como el conflicto que tenían los abogados hace unos días, creo que lo comentábamos también.
todo querían que se trabajara con citas a raíz de la pandemia. El problema es que si yo quería checar un expediente y estamos ahorita en julio prácticamente, la cita me la daban en diciembre para checar un expediente, Dios de mi vida. Entonces, obviamente, los abogados se levantaron, ahí hicieron algún movimiento en Niños Héroes, y dejaron este sistema de las citas optativas. Para los que quieran, órale, aquí está la cita. Miren, es mejor, es más rápido, sí, cuando son 3 o 4. Cuando son millones de litigantes, pues me vas a dar la cita para el año que entra, que es lo que está pasando. Entonces, sí hay que prepararnos para la migración a esos sistemas, desde luego, hay que capacitarnos. Díganme ustedes cuántos cursos de capacitación han visto para empezar a procesar o a tramitar o a conocer estas plataformas en línea. Si bien los hay, son mínimos. Y ese es el gran problema, porque las necesidades de los clientes no esperan. Asumen que los abogados, sobre todo que hay muchos abogados que afortunadamente a mí me tocó en lo personal esa migración, sí me tocó la informática, todo esto, pero que es abogados que solo estaban acostumbrados, que también me tocó, a escribir en máquina de escribir y con papel calca, y aquella secretaria que estaba enojada fumando y que no te decía y no te hablaba bien. O sea, aquellos abogados que no están acostumbrados a ello, que a lo mejor no significa que no sepan derecho. Imagínense el trabajo que les va a costar migrar a nuestros abuelos, a nuestros padres, que con trabajos toman una computadora. Hay que capacitarnos y hay que ir hacia ello. Eso es justo a lo que se refiere Caballeri con estas reflexiones y es el tipo de formación armónica e integral que merece el abogado de hoy en nuestros días. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud referente a esto? Ok. No, maestro, gracias. Muy bien, vamos a hablar ahora de algo bastante interesante, que es justo las debilidades en la formación de los abogados. Las debilidades en la formación de los abogados. Y aquí hay bastantes situaciones que recalcar. Si bien es cierto que hemos asumido a los abogados como expertos en la oratoria, expertos en las artes de la argumentación, ustedes han oído hablar de una palabra, de esta palabra, hermenéutica. ¿Han oído hablar de la hermenéutica? ¿Saben qué es eso? No, profesor. Ok. La hermenéutica es el arte de la interpretación. Y nosotros como abogados, finalmente lo que hacemos es interpretar la norma, interpretar la ley. Y eso es bastante importante. Un abogado que no sabe, que no entiende, que no conoce la norma, que no la sabe, que no la entiende, difícilmente la va a poder interpretar. Y ese es el primer obstáculo al que nos enfrentamos como abogados. Podemos saber derecho, podemos saber las tablas, me lo puede explicar perfectamente el profesor, puedo entender muchísimas cosas, pero a la hora en que yo le tengo que dar una interpretación, ¿cómo lo aterrizo el caso concreto? Además, ¿cuántos de los abogados contemporáneos, hoy por hoy, porque hoy tenemos en realidad bastante, pero bastante índice, bastante demanda en las carreras de derecho sobre todo? Vean ustedes cuánta demanda tiene urbanismo, tiene medicina más o menos, pareciera que no, pero pocos son los que se van hacia allá, pocos tienen el valor, y pocos que tienen el valor duran, tampoco es fácil medicina. Vean ustedes arquitectura, diseño gráfico también hay muchísimos. Se han ido prácticamente por las ciencias de la información, por las ciencias de la comunicación, pero abogados ya habemos muchísimos. Y muchos abogados, tristemente, comienzan a cursar la licenciatura y se dan cuenta que a lo mejor tienen muchísimas habilidades memorísticas, pero no les gusta leer. Un abogado que no le guste leer, que no esté de acuerdo en leer, pues olvídenlo. Que no tenga la facilidad para hacer una lectura rápida, para hacer síntesis, para tener lectura de comprensión, olvídenlo. Hay que hacer un perfil profesiográfico, que eso es justamente lo que se propone en las instituciones. Hoy ya es muy fácil accesar a una institución a nivel educativo donde pues ya prácticamente hasta casi canjeando colcholatas ya podemos obtener un título de licenciado en Derecho. Y al rato vienen los problemas, porque si esos abogados son contratados y ponemos en sus manos la libertad, el patrimonio de la gente, de la sociedad, pues ahí es donde vienen los problemas. Es que yo me titulé puede ser por promedio, yo me titulé
Pues porque hice un trabajo ahí interesante. Bueno, sí, pero ¿qué sabes? Te examinó un sínodo, como lo hacían antiguamente, como lo siguen haciendo algunos colegios de abogados, por supuesto. Oye, tuviste un examen público, oral, para poder decir, no, la verdad es que nada más hice mi trabajo. Oye, ¿de qué se trataba tu trabajo? Pues ni me acuerdo. Ah, ok, entonces ahí es donde vienen los verdaderos problemas, donde viene la mala praxis y donde vienen esos profesionistas improvisados, que además en gran medida pueden no tener una formación integral. Entonces nos encontramos frente a una imposibilidad de poder interpretar adecuadamente la norma jurídica. Si yo les preguntara en este momento qué significa la palabra sobreseimiento, ¿cuántos de ustedes podrían responderlo? O a lo mejor sí, todos, pero cada uno de ustedes tendría un contexto, una interpretación diferente, porque además no es un concepto fácil de definir. Hagan ese ejercicio, vean cómo ustedes tienen esa capacidad, que claro, tampoco es que tengan que ser peritos ahorita, están en proceso, que puede ser que haya algunas enseñanzas y algunos aprendizajes deficientes, sí, no en todos los casos, pero puede haber, y muchas partes de ese aprendizaje, de esa formación académica, y no se sientan mal, se van puliendo y se van adquiriendo con la práctica, que ese es justamente otro de los problemas que refiere Cavalieri. La práctica y la teoría. La práctica y la teoría. En gran medida el abogado está acostumbrado, o así eran los viejos colegios, a aprender, a memorizar las leyes. Y no se trata de memorizar, pero tampoco se trata de ser tan lights, por supuesto que no, tan ligeritos, por supuesto que no. Hay reglas, sí o sí hay cosas que deben de saber. Si yo hablo de los requisitos de la demanda en materia civil, pues por supuesto que deben de saber que el artículo 255 del Código de Procedimientos establece cuáles son esos requisitos. Hay cosas que sí o sí tienen que saber. Si yo les pregunto cuántas partes se divide el derecho civil para su estudio, cuántas ramas tiene el derecho, pues lo tienen que saber, sí o sí. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué dice el artículo 1391 del Código de Comercio? Pues pueden no saberlo, pueden no memorizar perfectamente el artículo, pero pues por lo menos tienen que saber de qué se habla en ese artículo. Se habla de medios preparatorios, lo que sea, ¿no? No significa que ustedes vayan a ser buenos o malos abogados, no significa que ustedes tengan que aprenderse los códigos de memoria. Ningún abogado, ninguno, se sabe los códigos y se sabe la página exactamente del Mantilla Molina, donde viene definido que es un acto de comercio. Por supuesto que no. Se trata de que ustedes entiendan el concepto, sí hay que memorizar, porque si yo les preguntara quiénes son las personas que tienen inhabilidad para ejercer el comercio, a lo mejor no deberían de conocer el artículo, o tal vez sí, pero si ustedes me saben decir quiénes, bueno, ya saben mercantil. Si no, pues habrá que revisar qué no aprendí y yo mismo, con el hábito de ser autodidacta, pues tendría que justamente hacerlo de esta manera. Y el problema se suscita cuando llega a nivel autoridades. Cuando yo tengo un juez, un fiscal, cuando yo tengo algún servidor público que es abogado y que debe de conocer la ley y no la conoce, no ha ejercido profesionalmente, ¿cómo lo va a interpretar? Y hay muchísimos autores que hablan justamente de este problema en torno a la interpretación o en torno a la hermenéutica a nivel jurídico, cómo interpretan los jueces, cómo interpretan los abogados, cómo interpreta la sociedad misma este tipo del derecho. Por ejemplo, está Ronald Dworkin, quien también habla de esta hermenéutica y justamente dice que para interpretar, Ronald Dworkin dice que para interpretar una norma del derecho necesitamos ampliar el contexto del conocimiento profesiográfico o del conocimiento académico del alumno. En pocas palabras, entre más culto sea el alumno, entre más experiencia tenga, entre más artes o más ciencias conozca, va a ser más fácil, se le va a facilitar más al alumno poder interpretar una norma jurídica y aplicarla al caso concreto, siempre respetando evidentemente la equidad y la justicia, desde luego. Está Robert Alexi. Robert Alexi también se pregunta si para interpretar la ley necesariamente necesitaríamos tener los abogados un perfil crítico, un perfil racional.
Bastaría con que yo sea racional, bastaría con que no conozca muchas cosas y bastaría con que yo tenga esa lógica mayormente desarrollada en comparación con otros profesionistas. Los abogados debemos de ser lógicos y por supuesto que debemos tener esa habilidad para argumentar, esa habilidad para hablar en público y a lo mejor no sé muchas cosas y no soy muy culto, pero puedo argumentar lógicamente, puedo entender lógicamente un parámetro, patrones, y desde ese punto de vista yo podría a lo mejor interpretar la norma jurídica. Y con esto también coincide Villaté, un autor que se llama Villaté. También coincide en que para interpretar la norma jurídica tenemos que entender cuál es la estructura lógica de la idea. Hay otros tantos como Cajín Perelman, dice, además, basándose propiamente en esta lógica aristotélica y Santo Tomás de Aquino, vale la pena hablar de la retórica, vale la pena hablar de esa lógica matemática que desde los griegos tenemos y obviamente lo que hace Cajín Perelman es retomar a los griegos y decir, si nosotros entendemos las leyes de la lógica aristotélica, pues ya vamos a tener esa capacidad. No necesito ser culto, ni necesito ser racional, necesito tener las leyes de la lógica. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Profesor. Ok. No, maestro. Otro más que es Gadamer, que para interpretar la norma jurídica va a ser importante trabajar a través de la experiencia personal. Y esto es muy importante, porque un abogado que no tiene experiencia en el ejercicio profesional es un abogado que pues prácticamente es ineficaz en nuestra sociedad. El abogado debe de ser un híbrido, una dualidad entre teoría y entre práctica, porque tampoco vamos a hablar hace muchos años, y a lo mejor suena muy informal lo que voy a decir, pero los famosos, ¿cómo les llamaban? Los abogados o los coyotes famosos, se les conocía justamente porque tenían el conocimiento práctico, no sabían por qué, pero hacían las cosas. Yo ya sé que el oficio, porque lo obtuve de alguna manera de la secretaria que me lo hizo en máquina de escribir, yo ya sé que eso se tiene que hacer para divorciar a alguien, o yo ya sé que lo puedo pedir así. ¿Por qué? No sé, pero yo ya sé que es así. Imagínense esa tragedia. Esa es la diferencia entre un gestor, un coyote y un abogado. A lo mejor el coyote puede saber cómo, pero si se le presenta un problema enfrente, no va a saber cómo resolverlo, porque no conoce las razones, no conoce la ley. Un abogado sí. Un abogado conoce la ley, conoce la ratio legis, conoce por qué la norma se estructuró o se hizo de esa manera. Y eso es bastante importante. Esa es la diferencia entre ustedes que están estudiando y se están preparando y bastante trabajo les está costando, pues que una persona que puede estar afuera de tribunales, llévele lanzadores, esos señores, yo si necesita un trámite, leak, asesoría, esos son las personas que a lo mejor pues no tienen esta, este conocimiento concreto, ¿ok? Y hay varios estudios más referente a estas deficiencias que tienen los abogados. Lo que propone Cavalieri es un análisis interesante porque hay un foro de estudios sobre la administración de justicia justamente en Argentina, sobre la formación de los abogados, y este foro de estudios en Argentina ha propuesto algunos razonamientos que hacen hincapié en por qué los abogados de hoy podemos tener algunas deficiencias, cuáles son los defectos o a qué mesuras o a qué, cuál es nuestro talón de Aquiles hoy, cuáles son nuestras debilidades hoy como abogados. Y justamente esto lo propone Cavalieri y eso es en lo que debemos de trabajar. Pero eso lo veremos en la siguiente parte. Son las 10:12, nos vemos a las 10:22, por favor. Gracias, maestro. Gracias a ustedes.